y actualmente es relator sobre la independencia de magistrados y abogados. Creo que así es el cargo de de Naciones Unidas, lo que es, digamos, también muy importante en términos, justamente, entre otras cosas, de todo lo que estamos discutiendo en nuestros países a propósito de las grandes investigaciones que se están haciendo por corrupción. Entonces, su punto de vista, sus reflexiones van a ser no solo interesantes, sino importantes en este momento, y le agradecemos por haber tenido la gentileza de venir. Doctor Diego García Sayán, es un gusto saludarlo. Buen día, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Por venir a conversar con nosotros. Bueno, a ver, voy a comenzar con asuntos que tienen que ver con lo que está pasando en el país, ¿no? Ayer, Keiko Fujimori salió en un mensaje a través del Facebook diciendo que hay un operativo en el Perú para tratar de perseguir al fujimorismo y tratar de contaminarlos o vincular los actos de corrupción o lavado de activos, porque lo que quieren es tapar el gran caso de Lavallato, donde ellos no están involucrados. Ese es un poco su planteamiento. ¿Y por qué quiero comenzar con eso la conversación? Justamente por el tema de la independencia de los poderes judiciales y en particular el nuestro. Es decir, ¿es posible a estas alturas en el Perú poder tan rápido y fácilmente afirmar que se puede hacer un operativo político que logre manipular al Ministerio Público, al Poder Judicial, en contra de determinada lideresa política en este caso? Mira, hace algunos años hubiera sido lógico y muy sólido argumentar algo parecido en el Perú y en otros países, ¿no? Sin embargo, yo creo que el revés de la inmundicia que hoy día se ve en varios países, en la corrupción de las empresas constructoras, particularmente brasileras, entre ellas Odebrecht, que todos los días nos sorprende con un nuevo funcionario o exfuncionario que habría estado metido en estos hechos delictivos. Creo que nunca como antes en América Latina hemos visto en varios países, especialmente Brasil y Perú, que jueces y fiscales actúen con tanta diligencia, con tanta firmeza y con tanta independencia. Hoy día en el Perú tenemos una fiscalía que está encabezada por un pro y digno magistrado, Pablo Sánchez, y lo mismo ocurre en el Poder Judicial. Yo creo que quedaron atrás, gracias a los tiempos en los que se puede ver la manipulación política de un gobierno, además que es tremendamente débil, que como alguien lo ha dicho, ni siquiera puede organizar bien a su bancada en el Congreso. Sí. No es razonable que se asuma como lógico que la acción de un fiscal pueda estar movida por una decisión política del gobierno. Porque además, si uno ve el escenario de conjunto, obviamente en términos de magnitudes, lo de Lavallato no va a ser de ninguna manera opacado por cualquier otra investigación que haya sobre un tema como este, que es un tema lateral dentro de todo el proceso de investigaciones que hoy día hay en el Perú. De manera que yo creo que hay que ver, junto a esta depresión o descreimiento sobre el poder público que genera esta masificación de la corrupción, en donde la sensación que se extiende es todos son corruptos, hay que ver que como nunca, hoy día tenemos instituciones firmes, con independencia, que francamente me parecería que habría que sustentar muy bien cómo es que el poder político puede haber influido sobre ellos. No, y en concreto, como usted ha dicho, y esto ha sido reconocido fuera también, en el caso del Perú, en particular por lo que ha pasado, y se conoce ya del caso Alejandro Toledo, por ejemplo, sería el primer presidente preso por el caso Odebrecht en el Perú. ¿No es cierto? O sea, digamos, a diferencia de lo que está pasando en las investigaciones que hay en otros países también. Por lo tanto, si bien es cierto, uno puede reclamarle al Ministerio Público, al Poder Judicial más celeridad o que hagan las cosas de otra manera, lo que no se puede decir, pues efectivamente, es que lo están manipulando. No, me parece que no. Yo creo que la gente a veces se confunde un poco y razona como pasaba de repente en épocas donde ellos... Sí. Yo creo que si algo bueno está pasando en el Perú y en varios países de América Latina, es que la democracia ya no consiste solamente en que los gobiernos son elegidos, sino que las instituciones que tienen que ser independientes, como la Fiscalía y la Justicia, lo son también. Pueden ser lentas, la lentitud crónica del Poder Judicial peruano no es un problema resuelto, el porcentaje altísimo de presos y sentencias sigue siendo espeluznante, pero eso es una cosa distinta. Y digamos, ya para combinar un poco, no solo a raíz de la constatación y el trabajo que usted hace en materia de ver este tema de la independencia de los jueces y fiscales, sino también con una consideración más política e histórica. Lo de Toledo y lo de ahora Humala, porque hoy día se conoce a través de los dichos del señor Jorge Barata,
que Nadine Heredia y Ollanta recibieron por lo menos 3 millones para la campaña. Y él describe la modalidad, además que hasta hacer la imagen de cómo fue vergonzoso. Traía en un bolsón, Nadine bajaba todo en una mochila y se la llevaba, le devolvía su... Es decir, una cosa, y mientras ellos pregonaban la honestidad hacia la diferencia. ¿Qué sensación tiene? Dos presidentes, por ejemplo, hasta ahora, parecería descubiertos en estos andares. Mira, una profunda rabia y profunda decepción, ¿no? Porque en ambos casos, especialmente en el caso de Toledo, porque me tocó trabajar cerca de él como su ministro, y naturalmente en ambos casos la presunción de inocencia sigue prevaleciendo. En ambos casos habrá que esperar que todo se demuestre en el proceso y después concluir que son culpables, pero con los indicios sólidos que hay, lo que uno siente es profunda decepción y también profunda rabia, ¿no? Porque este acercamiento al poder o el ejercicio del poder político por decisión democrática de la sociedad, torcerlo para beneficio personal es algo gravísimo, ¿no? Cierto, el tema del dinero para la campaña podrán decir, no, el dinero era para la campaña, no era para beneficio personal, pero eso era ilegal, ese dinero nunca se declaró. Habrá que analizar ya en el proceso si es que haber recibido dinero para la campaña y no declararlo constituía un delito por sí mismo, o si ese pago durante la campaña, para el gobierno que empezó inmediatamente después, pudo haberse entendido ya como un gesto de aproximación considerable como suficiente para gestiones posteriores. O sea, un adelanto por una coima posterior, por una entrega de un proyecto. Ya si a alguien le dan 3 millones de dólares para la campaña, ya tiene su corazoncito más cerca de ese donante a la hora de que hay un concurso o una licitación, y el hecho de que haya habido, de pudiera haber habido, eso habrá que demostrarlo, gestiones para que Odebrecht gane la licitación para el gasoducto del sur, ya sería un dato que de por sí le daría un ingrediente delictivo a este proceso, aunque no hubiera habido un pago adicional, ¿no? Adicional. Así es. O sea, esto podría haber sido como una, ¿cómo se dice? Esto que se paga, un aseguramiento, ¿no? Así es, porque si se recibe un dinero de un ente que contrata con el Estado, ¿no? Y después hay un hecho en el que esa misma empresa es contratada por el Estado en una licitación de un solo postor, de dos cosas una. Evidentemente hay una conexión entre lo primero y lo segundo, aunque al momento de recibir los 3 millones probablemente ese tema ni siquiera se explicitó, ¿no? De acuerdo. Y por eso es que hace y tiene sentido que las investigaciones por el gasoducto involucren a Nadine Heredia, de quien Barata dice era la persona con la que empezó a conversar el tema del gasoducto. Entonces habrá que, el fiscal tendrá que investigar muy bien cuál es el significado y la consecuencia jurídica de los comentarios que podría haber hecho en reuniones oficiales o extraoficiales para que se concrete la licitación con Odebrecht para el gasoducto del sur, cosa que puede ser vista como una opinión, ¿no?, libre de decirla, o como algo conectado a ese dinero que se había recibido con pero está claro, doctor Diego García Sayán, pienso, ¿no?, que si Nadine Heredia se metía, sin ser funcionaria pública, a tratar de negociar el gasoducto del sur, su motivación no era el gasoducto, sino era cumplir tal vez con un ofrecimiento para el cual habían adelantado ya 3 millones. Naturalmente habrá que demostrar que todos esos hechos fueron así, pero si así fuera, evidentemente hay un elemento ahí pesado. Entonces, volvamos a tu primer comentario, Glatzer. O sea, volvamos un poco en la historia del Perú. No, ni siquiera me refiero a la época de Fujimori, a cualquier momento de la historia republicana en donde hubiéramos podido ver acaso que en un país latinoamericano pasaba lo que pasa hoy, que el hermano del presidente Humala nunca llegó a ser indultado. El expresidente Fujimori, habiendo recibido un respaldo electoral importante, el fujimorismo en las elecciones del año pasado, sigue recluido y sus condiciones no han cambiado. Y que estas investigaciones se hacen a diestra y siniestra, con absoluta independencia. Eso es la contraparte, digamos, saludable de una situación nauseabunda, que es la de encontrar
que quien se acerca al poder muchas veces se corrompe o se vuelve una persona extremadamente ambiciosa. Y esa es, digamos, esencialmente la diferencia, por ejemplo, entre dictadura y democracia, porque Así ahora es. lo que se quiere hacer es decir, oye, pero qué tanta vaina entre dictadura y democracia, si en democracia mira Así todo es. lo que se ha robado. Y la diferencia es que no solamente es democracia, sino una democracia que ya ha tenido tiempo de consolidarse. Ajá. La Fiscalía hoy día es notablemente más sólida de lo que era cuando entramos en el gobierno de transición en el año 2000, que naturalmente se encontró fiscales excelentes que habían estado de alguna manera asordinados durante la época del fujimorismo. Entonces yo creo que los peruanos tendríamos que sentirnos en algún sentido orgullosos, ¿no? Decir, bueno, qué rabia, qué pena, qué decepción, pero a la vez hay una acción que no es la acción de la venganza, que no es la acción que viene de la persecución de los medios, sino la acción de la justicia a su ritmo. La gente quisiera, bueno, ya queremos ver el show, queremos ver la sentencia. Sí. Eso va a demorar, la extradición de Toledo va a demorar, y por eso me parece muy bien que el gobierno haya modificado esa peligrosa tentación de decir, a ver, busquemos la deportación de Toledo de Estados Unidos por un medio político, cuando hay que utilizar el canal lógico de la extradición. Ahora, eso también se lo quería preguntar, doctor Iván Sayán, porque usted conoce mucho el tema internacional. La vía adecuada es la extradición desde su punto de vista. La expulsión o la deportación, si se hubiera tramitado desde el ámbito más del pedido político, hubiera terminado favoreciendo a Toledo en términos de que hubiera sido inconducente. Yo creo que sí, porque digamos, primero que esta facultad presidencial no es para que la ejecute cuando un pata, otro presidente se lo pide, ¿no? Ajá. Obedece a una serie de circunstancias que tienen que ver con la propia seguridad de Estados Unidos, y en este caso no estábamos ante una persona que fuera simplemente un turista, que estaba de casualidad señal que tiene residencia en los Estados Unidos. De manera que hay un canal judicial que es institucional, con intervención de los jueces, con derecho a la defensa por parte de quien va a ser eventualmente extraditado, que es el canal que se respeta, y hubiera sido muy malo que el gobierno persistiera en ese camino erróneo, ¿no? De acuerdo, pero el hacer la extradición, hay que decir a la gente también, porque efectivamente al comienzo hubo como una actitud del gobierno, creo una sobrereacción en el caso, en el sentido de vamos a pedir una recompensa por Toledo, vamos a... Claro, dando la sensación de que... El gobierno estaba bajando en las encuestas, y sospecho que claro, el instinto le dijo, bueno, ¿por dónde va la ola? Sí. Pongámonos a la cabeza de esta ola y toledicemos la agenda. Claro. Y así no funcionan las cosas, ¿no? Sí, pues. Primero que nadie puede conseguir que la extradición se produzca en una semana, ¿no? Ahora, pero el otro asunto es que toledizar la agenda en ese momento, o ahora inclusive, no es un asunto que políticamente pueda más bien ayudar al gobierno, porque funcionarios de Toledo fueron, entre otros, el presidente Kuczynski, porque fue presidente del Consejo de Ministros, ministro de Economía, el señor Zavala, que es primer ministro ahora, fue ministro de Economía en su momento, y varios asesores y gente que está alrededor del gobierno, trabajó inclusive en el proyecto de la interoceánica. ¿Le preocupa, le parece que estamos en un momento en el que, en el caso Odebrecht o Lavallato, pueda salpicar de tal manera al gobierno y al propio presidente, judicial o políticamente, porque digamos la política no se hace en base a una sentencia judicial solamente, y puede eso generar un ambiente donde esté en riesgo inclusive la propia presidencia de la República? Mire, no diría tanto, pero indudablemente es un contexto preocupante, ¿no? Es un gobierno, un presidente cuya popularidad ha bajado a una velocidad que no ocurrió con Alan García y que no ocurrió con Ollanta. A febrero del año siguiente de haber asumido la presidencia, Alan García tenía 50% de respaldo. A febrero del año siguiente de haber asumido la presidencia, Ollanta tenía 59%, ¿cierto? Dentro del contexto de la captura de Feliciano, pero era muchísimo más, ¿no? Entonces, este 38% en un contexto en donde la bancada hace lo que le da la gana, en donde hay un congresista Cheput que todos los días sale un poco a reclamar que quiere ser ministro, es algo ¿le parece? Yo creo lo mismo. Que deja al gobierno con señales vivas de debilidad, y con estos otros elementos que tú mencionas, indudablemente se dan condiciones preocupantes. Entonces, una actuación rigurosa por parte del gobierno en este sentido es muy importante. Cierto, hay la tentación de
un discurso enérgico, de pedir cosas radicales para salir Claro. del peligro de estar metidos en esas investigaciones, pero eso se aclara simplemente con hechos. Cualquier persona que pueda haber participado en esa época en una reunión de proinversión o firmar un decreto supremo o una ley promulgada por el Congreso, no tiene por qué estar involucrada en ningún hecho delictivo. Todos fueron hechos regulares. El hecho de que se haya liberado del SNIP era algo perfectamente previsto en la ley, que se haya aprobado por una votación multipartidaria una ley que después ahora se trata de achacársela. Lo que lo hace de interés nacional el tema de la Entonces todo eso se puede explicar. Y evidentemente que haya corruptos en un régimen no hace que todos los que trabajaron No, yo estoy de acuerdo con en eso, ese pero el régimen asunto no está que no se está explicando eso. No se El está presidente sale en un mensaje a la nación, que a mí me parece bien, pero si hemos tomado esta medida y vamos a hacer esto y lo otro, a mí me parece bien. Pero creo yo que lo primero que debe hacer es, en primer lugar, yo fui ministro ese, pero esto no hice, y después, justamente por esa legitimidad que me da no estar metido en eso, dispongo las siguientes medidas, 1, 2, 3. Pero esa primera parte se la salteó, ese es el problema. Entonces, esa explicación es cierto, está pendiente, y yo estoy seguro que esa aplicación cuando se deba hacer satisfactoria, pero a medida que se distancia en el tiempo, eso se diluye, ¿no? Entonces, porque los hechos aparentemente son muy claros y muy simples de acuerdo a lo que ha trascendido. No sabemos cómo fueron las cosas, que es una relación directa del señor Toledo con los representantes de Odebrecht, con la participación de otras personas que no estaban en el gobierno, Maiman y terceras personas, de manera que eso no tendría por qué comprometer a nadie más que a los que participaron ahí. Ahora, pero doctor Diego García Sayán, el tema es que Odebrecht lo que nos enseña, me parece, entre otras cosas, es que esa cobertura legal a todo esto era parte del operativo pues que se hacía en esta relación mafiosos y funcionarios. Porque claro, no era que tú ibas y bajabas una plata por debajo de la mesa y no, era las adendas, la justificación legal, se sacaba el decreto, se acondicionaba. Por eso cuando uno ve los papeles, efectivamente puede dar la conclusión que usted llega. Oye, el Congreso lo firmó, había necesidad pública, Puno y Madre Dios querían la carretera. Entonces, hay todos los elementos. Pero lo que creo que esto nos muestra es que eso también pues era parte de cómo se hacían las cosas. Odebrecht no pagaba para ganar la licitación, sino para que le dieran una cobertura en el tiempo, para sacar adenda tras adenda, y todos tienen una justificación. Claro, entonces el proceso de investigación por eso tiene que ser muy completo. Está bien que le hayan dado una cantidad de recursos adicionales a la Fiscalía, que no se los iban a dar, simplemente por el escándalo es que se los dieron. Y se plantea pues el tema del gran reto que existe para enfrentar fenómenos como la criminalidad que se enquista dentro del Estado, es contar con un sistema judicial y de fiscalía independiente y sólido. Y eso no tenemos en el Perú lo suficiente, que se haya tenido que dar de emergencia 10 millones de soles para que funcione esta instancia anticorrupción. Está muy bien, pero digamos, es una lástima que dentro de la solicitud de facultades delegadas no haya habido nada sobre reforma judicial, que hasta ahora lo que se ha hecho al respecto es prácticamente para la foto, ¿no? ¿Usted cree que el acuerdo por la justicia es un asunto más retórico? No hay nada concreto, ¿no? Nada concreto que se traduzca en presupuesto, en planes específicos. Mira, en el Ecuador le metieron $600 millones en los últimos 5 años a la justicia, y ahí han habido resultados. Podrá discutirse la parte política del tema, pero se ha reducido el número de presos sin sentencia como nunca antes en la historia del Perú, del Ecuador, perdón, y de América Latina. Se ha acelerado los procesos judiciales. Ayer yo salía de una audiencia judicial allí en el edificio del Poder Judicial en el Parque Universitario, y me contaban de una persona que en un caso de beneficios sociales le acaba de llegar la citación para una audiencia que va a ser en marzo del año 2018, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está haciéndose para...? O sea, si hoy día vemos que la democracia en un país como el Perú está mucho en función de un poder judicial independiente, que lo tenemos, no puede seguir siendo la última rueda del coche en materia de atención política y presupuestal, y por eso yo quisiera haber visto eso en las facultades delegadas y no se ha visto, y yo creo que estas fotos de reuniones interinstitucionales ya tenemos bastantes en los últimos 20 años. No, además, digamos, un gesto significativo de la campaña en Pedro Pablo Kuczynski fue, por ejemplo, el anuncio de que iban a hacer una reforma en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es la fuente de muchas veces
los problemas que tenemos con la actuación de algunos y magistrados. la ocasión era las facultades delegadas. Exactamente. Y después, más bien, el presidente sale en una entrevista un día y dice, yo pienso que hay que sacar a todo, hay que hacer un sistema nuevo, y al día siguiente sale a decir que esa es su opinión, pero en realidad el gobierno piensa una cosa distinta, ¿no? O sea, no se han querido meter con el tema de justicia. Entonces, realmente, mi experiencia en el gobierno de transición fue porque sin un poder judicial con gente calificada y la fiscalía también, no se hubiera podido dar pasos serios y firmes. No hubo tiempo. Se dejó un esquema de estrategia anticorrupción que se entregó pocos días antes de la asunción del gobierno de Toledo y que hizo mi sucesor en el Ministerio de Justicia, Fernando Olivera. Desapareció ese informe. No está disponible en físico ni en versión electrónica. Era 120 y tantas recomendaciones, la Iniciativa Nacional Anticorrupción, que hizo foros en todo el país, presidido por Monseñor Miguel Irizar. Algunas de las cositas que están ahí han sido retomadas, no sé si sabiéndolo o sin saber, por la Iniciativa Presidencial Anticorrupción. De Integridad, la Comisión de Integridad. La Comisión de... Que también ya se diluyó, ¿no? Ya nadie habla de... Se diluyó porque nadie la ha asumido políticamente. Eso tenía que ser asumido o sea, la tragedia es que la transición democrática quedó sin liderazgo después de terminar el gobierno de transición, y mi esperanza era que este gobierno, después de 3 gobiernos que dejaron la transición un poco en la congeladora, pudiera hacerlo. Todavía hay tiempo. Tenemos 8 meses de gobierno. Bueno, es lo que duró el gobierno de transición, que se hicieron todas estas cosas. Ya está. Bueno, si comparamos estos 8 meses con los 8 meses de transición, no. Ya estábamos de salida. Entonces, yo quisiera esperar algunas señales en ese sentido, porque si hay ahora una señal de salud en la institucionalidad peruana de que las cosas no están todas perdidas, es que hay fiscales y jueces que funcionan, pero mientras sigan siendo la quinta rueda del coche, querrá decir que realmente no creemos. No, pero además, en este tema de la doctora Ivo García Sayán, de la Comisión de Integridad, ¿no? Además que estuvo presidida una persona a la que respetamos mucho, que es Eduardo Vega. Excelente. Pero yo termino creyendo, ya a esas alturas, que los terminaron usando para salir de un apuro. Porque finalmente, digamos, pusieron a Eduardo Vega, que cuando lo ponen ahí es bien difícil criticar a alguien que había hecho un buen papel en la Defensoría. Hicieron un buen papel en la comisión y las recomendaciones son muy interesantes, la mayoría de ellas. Pero resulta que nada o casi nada se ha hecho, ya nadie habla de eso. Nadie. Inclusive la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, digamos, se hizo de una manera distinta y, en fin, podría poner otros ejemplos. Entonces, tu pregunta de fondo era, bueno, todo esto ¿a dónde va en inestabilidad política? Yo creo que no todo está dicho, ¿no? Porque evidentemente si uno hace una relación cuál es la popularidad a un tiempo ya tan corto de gobierno, una situación económica que es complicada, ¿no? Sí, lo único que ha crecido este año es la minería por proyectos anteriores, no hay ningún gran proyecto que viene en los próximos 3 Encima el tema del clima, los laicos, en fin, hay una serie. El gran leitmotiv del nuevo gobierno era desbloquear, y todo se está bloqueando, ¿no? Sí, por distintos motivos, ¿no? Entonces, esta parte política de lo que es la cohesión de la bancada, el mensaje que va al reforzamiento institucional de cosas claves, aburridas tal vez, que no llenan plazas, pero fundamentales, yo siento que hay ahí una falta de liderazgo que es momento de revisar, ¿no? Y eso significaría, digamos, al presidente no se le puede cambiar, pero sí cree usted como hacer recambios en su equipo de trabajo, digo, en el gabinete, para darle por lo menos una perspectiva distinta. Puede ser, pero para eso tiene que haber un poco de precisión, que se quiere conseguir esos objetivos, ¿no? Y no simplemente cambiar de rostros como se hacía mucho durante el gobierno de Toledo, y las cosas seguían siendo en el fondo las mismas, ¿no? O sea, más bien tiene que ver con que el presidente plantee una perspectiva, un enfoque distinto, pues, y se organice en torno a eso. Todo está en las líneas gruesas del catecismo, nadie discrepa de que hay que fortalecer las instituciones, pero la cosa es cosas concretas. Yo debo haber dejado pasar la oportunidad de las facultades delegadas para eso, me parece haber sido grave. Bueno, ya no hay, tiene que hacerse por otros medios. No, pero además, tengo que ir terminando, pero aprovecho para preguntarle, porque efectivamente usted, estando en el gobierno de transición, tuvieron que diseñar una fórmula para enfrentar la corrupción de los 90. Y tenemos que hacerlo sin facultades delegadas, porque no teníamos cómo conseguir un acuerdo en el Congreso para estas cosas. Ahora, pero tenían una cosa que era fundamental, una legitimidad tremenda, porque la gente movilizada en la calle reclamaba cambios, digamos, dramáticos en términos de lo que habíamos vivido. Pero lo que quiero oír es justamente problemático, o digamos, lamentable, darse cuenta que el 2001 ustedes buscaron dar una respuesta a esa corrupción, y que el 2017,
cuando nos enfrentamos frente a Odebrecht, el Poder Judicial tiene que volver a armar un sistema anticorrupción para que enfrente esto y no haber fortalecido uno que en este tiempo evite todas las cosas que están pasando. Nosotros tuvimos que armar un sistema anticorrupción en pocos días o semanas que funcionó. Sí. Ahora es un parto de los montes, Sí, pues. para que empiece a funcionar algo en donde la Procuraduría Anticorrupción todavía no atina a dar pasos sólidos para saber exactamente qué es lo que está haciendo, en donde el trabajo serio está haciéndose por un grupo de fiscales y por un grupo de jueces, después de 15 años de transición, en donde tendríamos que haber estado en mejores condiciones. Bien, los 10 millones de soles que se le daban a la Fiscalía, pero por favor, tenemos que hablar más en serio de un Estado que ha prescindido de priorizar en los últimos 3 gobiernos una atención a este sector que ha sido visto como accesorio, como un tema pues de jueces, abogados, que eso no es invertir plata, eso es perder plata, no, eso es una inversión. Sí, pues. La inversión en la justicia, la inversión que tiene que ver con la seguridad ciudadana para que estén en la cárcel los que tienen que estar. Y para que salgan los que no tienen que estar. Y que salgan, porque tenemos una cantidad de reclusos en donde... ¿Cuánto estamos? ¿60, 40, 50, 50? La mitad son presos sin sentencia, o sea, técnicamente inocentes. Y los verdaderos delincuentes están afuera. Entonces, la reforma para la seguridad ciudadana está bien lo que se está haciendo con la policía, pero la otra cara de la seguridad es la justicia. Sí, pues. Y ahí es donde estamos fallando. Sí, y ya para terminar, 2 últimas preguntas que tengo en relación a todo este proceso. Usted mencionaba a la Procuraduría. La Procuraduría, cuando ustedes generaron este sistema de respuesta a la corrupción de los 90, era protagonista de esa lucha anticorrupción. O sea, digamos, no se me ocurriría pues a José Ugaz, a Luis Vargas Valdivia, a César Azaba, digamos, esa primera, no solo la primera, porque después vinieron otros también con eso. Eran, digamos, salían, discutían, movían al fiscal y todo. Pero ahora, claro, estamos como limitados a el fiscal Hamilton Castro y a ver qué hace. Porque, digamos, no hay la más. Procuraduría cumplir su deber formal de ver cómo se puede presentar algún recurso para las reparaciones que beneficien al Estado. Sí, ¿no? pues. Y yo creo que el país necesita más explicaciones, el país necesita conocer bien qué pasó, y con eso que vayan avanzando más y mejor las investigaciones, no para cuestionar nada de lo que se está haciendo, bien. Sí. Y el gobierno ahí no tiene por qué meterse en la sustancia, ¿no? Sí, claro. No, pero la Procuraduría, digo, porque ahora hay cuestionamientos. Nosotros hemos sido tal vez algunos de los que más abierto y claramente lo hemos hecho sobre el comportamiento de la Procuraduría y sobre este conflicto de intereses que puede terminar existiendo, sobre todo en un momento en el que el procurador pues no puede salir a absolver a una persona cuando el proceso, digamos, está como agarrando cuerpo, ¿no? Digo, en el caso de Julia Príncipe, que sale a decir que en el caso de García no hay elementos, cuando un día antes acá la procuradora ad hoc me dice que están por pedir al fiscal para que ya lo tomen como investigado. Entonces uno dice, o sea... Entonces, el protagonismo tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Y muy respetuoso del momento de los procesos, del papel de los fiscales, de los jueces y la Procuraduría, y absolver o condenar, eso le corresponde finalmente a los jueces. A la Procuraduría y a los fiscales les corresponde investigar, aportar elementos de información y nunca preferir lo que pueda declararse ante los medios de lo que pueda demostrarse en los procesos, ¿no? Sí, pues. Y la última, usted que viaja mucho y digamos tiene además una presencia internacional muy importante por el trabajo que desarrolla y ha desarrollado en los últimos años, ¿qué le dicen fuera cuando le preguntan sobre, bueno, ya lo de Toledo, ¿no? Ahora le van a preguntar lo de Humala, decir, oye, Humala también, Fujimori... Sí, no, yo siempre digo lo que es verdad. No, pero ¿qué le dicen? O sea, ¿cuál es ¿qué le preguntan? ¿Qué está pasando en tu país? Que todos son corruptos. Y yo, no, que todos son corruptos. Hay algunos que son corruptos y lo que tenemos es un sistema judicial y de fiscales que actúa. Y cuando hay un sospechoso, lo investiga y no está a la espera de una llamada telefónica de un ministro, de un presidente, para operar en función de sus directivas. Entonces, yo creo que hay que rescatar por nuestra propia autoestima, porque es verdad, no es que estemos inventando psicológicamente algo que esté bien para compensar el desastre, algo que hay que rescatarlo así. Es decir, hay una institucionalidad que está hoy día funcionando, y si hoy día tenemos esta noticia sobre lo de los 3 millones, es porque un fiscal
peruano Sí, pues, está claro. en relación a fiscales brasileros, que estuvo allá y consiguió esta información. Esa cooperación internacional frente al mal es algo que no se había visto antes más que en escenarios retóricos, pero así concreto. Es algo muy importante y ahí creo que el Perú está anotándose un gol, ¿no? Sí, sí, solo en la democracia se puede hacer eso, ¿no? Así. Rodrigo García Sayán, como siempre un gusto. Muchísimas Muchas gracias por gracias, haber Glacy. venido a conversar con nosotros. Muchas gracias. Habrá otra oportunidad, por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos en un instante aquí en Radio. Soy Glatzer Tuesta y con la misma independencia de siempre. Ahora nos cambiamos de dial, pero no de camiseta. Desde el 1 de marzo, no hay derecho. A través de los 105.5 FM. Una producción de IDL Radio.